Assalamu alaikum wa rahmatullah. En este episodio me gustaría hablar sobre un tema que puede o no gustar a muchos padres, y lo digo por mí primero, porque solemos cubrir nuestros fallos de cara a nuestros hijos, no tanto a lo mejor de cara a nuestros iguales, otros adultos, pero sí de cara a nuestros hijos. Y por eso me ha gustado llamarlo que los padres no somos infalibles. ¿Por qué? Porque si los padres, nos guste o no, también cometemos fallos. Los padres también dejamos pasar por alto muchas cosas que realmente son importantes. Los padres también podemos aprender de nuestros hijos, y creo que eso es algo que nos caracteriza mucho a los padres, ¿no? El hecho de no aprender, no querer reconocer nuestros errores de cara a nuestros hijos o no aprender de ellos. No sé si estás de acuerdo. Sí, yo lo que te preguntaría es ¿cuál crees tú que es la causa? ¿Tú crees que un padre realmente se cree infalible o es realmente algo que él está intentando tapar o ella? Es cuestión de ego. Una cuestión de ego, ¿vale? Es una cuestión de ego. Pero entonces la idea aquí es que no puedo mostrarme vulnerable ante mi hijo. No puedo mostrarme vulnerable ante mi hijo, no puedo mostrar que sé menos que mi hijo, no puedo mostrar que me equivoco. No puedo aceptar que una criatura pequeñita pueda enseñarme algo a mí, por favor. Entonces, esto es algo que está bastante arraigado, ¿no? en nuestra forma de crianza, ya sea porque lo hemos aprendido, que digamos que es el... Suele ser el caso. Sí. Y sí, tendemos mucho a no... O sea, nosotros sabemos que cometemos errores porque muchas veces como padres... en privado sabemos, claro. Luego cuando hacemos nuestro recapitular el día, ¿no? Pensamos, me he equivocado en esto, pero somos incapaces de ir al niño y decirle, me he equivocado en esto, ¿no? O tenías tu razón, ¿verdad? Esto es algo que nos cuesta mucho como padres hacer. O el hecho, por ejemplo, de aprender de los niños, que yo siempre comento que los niños son maestros. Y lo digo de verdad porque creo que nos pueden enseñar un montón de cosas que nosotros pasamos por alto. O simplemente ayudarnos a volver a esa esencia, ¿no? A eso esencial de lo que hablamos muchas veces. Porque tú con un niño, por ejemplo, vas a un parque, vas a la playa, ellos, por ejemplo, te dicen las formas de las nubes. Esto es algo que dices, pues vale, pero realmente es tan bonito porque es tan básico, y tú no te paras como adulto a ver la forma de las nubes. O ir paseando con los peques, que esto me ha pasado a mí, y que te digan, mira mamá una mariquita, mira mamá una hormiga, mira esta hormiga, o mira cómo van todos en fila, ¿no? Ay, mira esta hormiga que está llevando una pipa, ay, mira esta que está llevando un trocito de pan. Y claro, realmente los padres, la mayoría de veces lo que hacemos es, vámonos, que tenemos prisa, y lo pasamos por alto totalmente. ¿Por qué no paramos un poco y hacemos caso a los peques, ¿no? Y nos daremos cuenta, porque esto te lo digo por experiencia, a mí por lo menos me ha pasado, que he hecho caso, los he visto ver una hormiga o ver una mariquita, me he acercado a ver la mariquita y pienso, wow, qué mariquita tan bonita, es súper bonita. Que esté pintada, ¿no? Totalmente, o sea, pienso, qué bonita, yo nunca he visto una mariquita tan de cerca. O la hormiga, te quedas mirándolo y dices, wow, yo una pipa gigante y es súper pequeña. Dices, realmente estoy aprendiendo a ver cosas súper esenciales que si no llega a ser por ellos no lo habría visto. Entonces por eso creo que son grandes maestros y nos cuesta mucho aceptar esto, el hecho de que nos pueden enseñar cosas súper valiosas. Sí. Me llama la atención como nota al margen esto que has mencionado de la hormiga y tal, porque uno de los conceptos potentes que hay en el Corán es el tafakkur fi khalqi as-samawati wal ard, o tafakkur en general, el análisis pensante de la forma en que está hecha el mundo natural, ¿no? Básicamente. Y este análisis, una de las cosas que Dios hace en el Corán es, por ejemplo, el sura de la abeja, el sura de la araña. Dios utiliza cosas como símiles, como ejemplos, y esto se ganó las críticas de algunos de los paganos de Quraysh, como que le decían al profeta, alayhi salatu wassalam, si este libro viene de supuestamente el super creador de los cielos y la tierra, ¿por qué usa como ejemplo una mosca y una hormiga? Y en Suratul Baqara encontramos Dios responde, diciendo, Dios no se avergüenza, o Dios no desprecia, se puede traducir, el hecho de utilizar como similitud una mosca o un mosquito, ¿vale? Claro, la explicación de eso es que Dios está diciendo, tú puedes decir que esto es insignificante,
¿vale? Pero no lo es realmente. Eso es tu perspectiva. O sea, ese bichito contiene un universo dentro de sí mismo. Lo que quiero decir es que cuando nos hacemos adultos, esa parte de nuestra fitra, de nuevo, nos hemos alejado un poco de ella. Y no vemos los grandes signos en las cosas de tamaño pequeño. Y es verdad que los niños están más cerca de eso. Porque como están empezando a descubrir el mundo desde allí, están más cerca de hacer esa... De hecho, hacen esta reflexión de manera automática e innata. No se lo enseñan. No hace falta ni que se lo enseñen. De hecho, le tienes que enseñar a dejar de hacerlo, desafortunadamente. Es lo que hacemos. Vale, esto era una nota al margen, ¿vale? Lo que yo te quería decir o preguntar es, ¿cómo crees, por ejemplo, que un padre o una madre puede superar este miedo a ser corregido? Lo digo porque en muchos casos es algo que nosotros hemos visto en nuestros padres. La idea de que tú a tu padre no le contradecías. Y ahora tú mismo crees automáticamente que es que no, mi hijo no me tiene que contradecir. Entonces, ¿crees que puede haber un ejercicio que haga un padre o madre para superar esta idea? Y antes de que me respondas, te quería decir que uno de los consejos, como vimos en el episodio anterior, que daba Luqman a su hijo es que evite el shirk, ¿vale? Básicamente. Técnicamente, si tú te posicionas como incuestionable o infalible, estás empujando a tu hijo a una forma de shirk, porque no hay ningún ser humano que sea infalible e incuestionable. Dicho esto, ¿qué crees que puede hacer un padre o una madre para sobreponerse a esto? Lo que hemos dicho muchas otras veces, aprender de sí mismos, hacia adentro, ¿no? Haces un estudio, un autoestudio, ¿vale? Reconocer que eres un ser humano que cometes errores. Y simplemente un pequeño ejercicio como darle la oportunidad a tu hijo o hija de que te enseñe algo y darte cuenta de que efectivamente has aprendido algo de él, creo que eso es un cambio muy grande en la mente de un padre o madre, porque a mí personalmente me ha pasado. Porque yo también he aprendido a ser madre. A mí no me enseñaron a ser madre, ¿no? Y también he tenido que reeducarme por el camino. Y yo misma reconozco que alguna vez pues, me ha costado aceptar, ¿no? A lo mejor que me va a enseñar algo. Sin embargo, en el momento en el que dices, bueno, voy a darle un voto de confianza, tu cerebro hace clic y dices, ostras, pues a lo mejor es que tengo que ser un poco niña yo también, ¿no? A lo mejor es que, porque realmente yo siempre creo que tenemos como un niño dentro. Claro, correcto. Todos tenemos un niño, el niño que fuimos sigue dentro de nosotros. Lo que pasa es que nos hemos convertido en adultos, hemos madurado, pero cuando vemos unos columpios, todos vamos a los columpios. Cuando vemos un tobogán, todos nos queremos tirar por el tobogán. Al final, todos tenemos ese niño ahí. Creo que si permitiéramos que de vez en cuando saliera, nos daríamos cuenta de que seríamos mucho más agradecidos y valoraríamos mucho más las cosas pequeñas. Y por eso creo que darle un voto de confianza a estas lecciones que te puede dar tu hijo. Una lección, hablo de que te pare a mitad del camino y te diga, mamá, mira este insecto, mira esta mariposa. Mira, personalmente esto es mío. A mí las mariposas me dan miedo. Y son muy bonitas, pero me dan miedo. Yo veo una mariposa y salgo volando. Pero, sin embargo, a los niños les parecen súper bonitas, como a la mayoría de niños. Y, por ejemplo, las polillas, que son mariposas un poco más feillas, también me dan miedo. Y, sin embargo, a los niños les parecen súper bonitas también. Y yo alguna vez he pensado, vale, voy a verla, voy a acercarme. Y pienso, ostras, qué bonita es. O sea, tiene un montón de cosas que jamás en mi vida, antes de ser madre, yo me había fijado. Incluso una polilla mismo, ¿no? Que es de color marrón y dices, bueno, no tiene ningún encanto. Pues sí lo tiene. O sea, si tú le das ese voto de confianza a tu hijo, y ya no hablo como padres, pero también incluso, pues, si tienes un sobrino, el hecho de tener niños cerca, aprendes mucho de ellos. Es importante darles esa confianza y dejarles y un poco acercarte a ellos, y tu cerebro cambia bastante. Cambia tu manera de ver las cosas y agradeces mucho más las cosas pequeñas. Antes hablaba yo contigo y habías mencionado algo sobre la definición del liderazgo, ¿vale? Obviamente si viniera un ángel y nos diera instrucciones, nos las puede dar como un robot, ¿vale? Y a lo mejor no le cuestiono porque es un robot, ¿vale? O una computadora te da instrucciones matemáticas sobre un tema. Pero cuando ese líder es un humano
tiene que ser un líder, en el sentido de que él tiene que mostrarse como uno como el que tiene, el que manda, entre comillas, pero a la vez él es como tú. Tú sabes que siendo humano se va a equivocar. Sí. Entonces, un líder que no muestra su falibilidad es un tirano. Es un tirano, pero es un falso, porque tú sabes, eres de mi especie, sé que te equivocas. Si finges siempre que no te equivocas, sé que eres un falso. De hecho, está muy de moda el mundo de la emprendedoría, hablar sobre el tema del líder, el concepto líder, porque estamos muy acostumbrados a los jefes. El jefe es el que manda y tú obedeces, ¿vale? Como un lobo y una oveja. Pero el concepto líder está muy presente en este mundo, porque un líder es verdad que te guía, te orienta, levanta ese imperio, pero acepta aprender de, digamos, sus subordinados, por decirlo de alguna manera, sus empleados. Sí. Él acepta aprender de ellos. Él no se muestra superior a una persona que trabaja para él, ¿no? Entonces, en este caso es un poco igual. Tú en tu casa tienes la responsabilidad de levantar esos cimientos de esa familia, ¿no? Crear esa armonía en el hogar, pero no cierras puertas a la hora de aprender de tus propios hijos, aunque sea un pequeñajo que no tiene experiencia en la vida. A lo mejor tiene experiencia en las cosas esenciales que tú has perdido. Efectivamente. Y tienes que ser un líder en ese aspecto y decir, vale, yo te ayudo a crecer a ti, pero sí, tú también puedes ayudarme a crecer a mí. Sí. Y juntos vamos a hacer crecer este imperio, ¿no? Sí. De eso se trata. Sí. Solo voy a hacer 2 apuntes finales. Uno de ellos es, estoy recordando el ejemplo de cuando Ibrahim construye la Kaaba y tiene a su hijo al lado y empieza a hacer el dua en plural, ¿vale? Dios, Rabbana taqabbal minna, Dios acepta de nosotros. Mientras que el que tienes al lado es un niño. Y con eso le estás incluyendo en el proyecto, vamos a decirlo así. Me ha venido a la idea ese recuerdo. Lo que te voy a decir ahora, que creo que te va a interesar, es que estábamos hablando de Luqman, y Luqman le dice a su hijo que se abstenga del shirk, ¿vale? Y de repente el siguiente versículo Dios dice وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, le hemos dado como responsabilidad o legado al ser humano sus padres, ¿vale? Lo cual es raro porque Dios está diciendo, recuerda el caso de Luqman cuando aconsejaba a su hijo, etcétera, etcétera, y de repente dice, hemos recomendado al ser humano el buen trato a los padres. Y luego el siguiente versículo, o 2 versículos después, sigue hablando Luqman. Y eso es como la gente cuando lee el Corán, ¿y esto? Y te lo tienes, esto se llama en árabe iltifat, ¿vale? Es una transición. Te lo tienes que imaginar como si Dios te estuviera enseñando en vídeo a Luqman hablando con su hijo y de repente lo pausa. Te explica. Y la voz en off, ¿vale? Te dijera, el ser humano tiene la responsabilidad. Es un poco como un inciso que hace, ¿vale? Y esto lo hace Dios en el Corán. Iltifat. Y es fascinante. Y en este inciso, Dios dice, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, hemos legado al ser humano como responsabilidad a sus padres. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, su madre tuvo que cargar con él pena tras pena. Es decir, por ejemplo, las revisiones en el ginecólogo hoy en día, el miedo es la ansiedad, qué noticia te va a dar, no se ve bien el feto, o sea, todo eso. Luego el dolor, luego todo lo que conlleva, los meses de riesgo, todo, el dolor luego en el parto. Dios dice pena tras pena. Y luego dice وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, y su destete es a los 2 años. أَنِشْكُرْ لِي, y luego Dios dice, por tanto, gratitud hacia mí, وَلِوَالِدَيْكَ, y hacia tus padres, ¿vale? Y siempre los padres son puestos al lado de Dios en el Corán, ¿vale? Pero eso es otro tema. إِلَيَّ الْمَصِيرُ, y hacia mí es el retorno final, ¿vale? O sea, ¿qué ha hecho Dios ahora? Colocar a los padres en ese lugar tan alto, ¿vale? Este versículo nos encanta. Pero luego el siguiente versículo, Dios dice, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, pero si se esfuerzan, ¿vale? De aquí viene la palabra jihad, por ejemplo, جَاهَدَاكَ. Si te presionan, ¿no? Esa sería una buena traducción, para que hagas esta repartición de poderes, ¿vale? Para que creas en poderes absolutos que no son yo, ¿vale? Eso es lo que significa tushrik bi, ma laysa laka bihi ilm, cosas respecto a las cuales tú no tienes conocimiento, es decir, no tienes pruebas ni tienes información de que esa cosa realmente tenga este poder. Fala tuti'huma, en ese caso no les tienes que obedecer, ¿vale? Pero claro, aquí esto potencialmente nos llevaría a otro extremo, gritarle a tu padre y decirle que no, que estás equivocado, que esto no es la sunna.
en el caso de musulmanes. Que esto no sé qué. Dios dice, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Pero aún así, en esta vida, les haces compañía y te portas de manera razonable. ¿Vale? O sea, todo esto, la moderación del Islam, el equilibrio está ahí plasmado. ¿Vale? Sí. O sea, Luqman va a hablar a su hijo y aconsejarle. Y de repente Dios pausa la imagen y dice, los padres se merecen lo mejor, etcétera, lo han pasado muy mal, la madre, pero si se esfuerzan en algo que no es correcto, no les tienes que obedecer. Y luego le vuelve a dar al play y sigue la historia de Luqman. Y esto en sí es una gran lección, ¿vale? Porque indica que los seres humanos no somos infalibles. Te pido disculpas, hago, vamos, un comentario muy rápido. Bueno, ahora no me voy a acordar de cuál es el versículo, pero justamente en este mismo sura, unos versículos más tarde, justo ahí está el 21, Dios dice, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Cuando se les dice a las personas, seguid lo que Dios ha transmitido o ha hecho que descienda, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. La gente responde, ¿qué va? Vamos a seguir haciendo lo que hacían nuestros ancestros, ¿vale? Dios dice, أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Incluso si estaban siendo llamados por Shaitan al castigo de las llamas, ¿vale? Estas son palabras muy fuertes. Dios usa esta frase en varios lugares del Corán, este concepto de no obedecer a los ancestros ciegamente. Y generalmente lo vincula a, por ejemplo, sacrificios de niños, este tipo de salvajadas que la gente las sigue haciendo porque las hacían sus ancestros, ¿vale? Sí. ¿Me entiendes? Entonces es como que está muy bien conectado. Y pensé que te interesaría, dado lo que estabas comentando. Sí, porque de hecho también hay que enseñarle a nuestros peques a que una vez que hemos aceptado que somos infalibles, porque hay que empezar por ahí, una vez que aceptamos este hecho, porque si no lo aceptamos no hay nada que hacer, pero una vez que aceptemos eso, enseñarle a nuestros peques que a lo mejor a veces les damos unos consejos, incluso unas órdenes que no son correctas y que no tienen por qué obedecernos. Sí, señor. A veces yo puedo decirle a mi hijo que mienta en una situación en la que a mí me beneficia y mi hijo no tiene por qué obedecerme porque sabe que no está bien. Y puede decir, no lo voy a hacer. Lo siento, yo sé que quieres que lo haga por ti, pero no lo voy a hacer porque sé que no es correcto. Y está en todo su derecho y esto hay que enseñárselo también a ellos, ¿no? Sí. Primero, como digo, saber que somos seres que cometen fallos de cara a nuestros niños y enseñarles a que ellos no acepten tampoco cuando se les da un consejo o una orden que va en contra de los valores y su ética, ¿no? Como musulmanes. Eso es importantísimo también. Porque además ocurre un montón en muchas familias musulmanas, digamos, y me centro en la cultura sobre todo. Esto de la mentira es una cosa que es como el pan de cada día, ¿no? Sí. Constantemente, por ejemplo, dile que no estoy, coge el teléfono y dile que no estoy. Esto ha pasado, esto lo sabemos. Esto es común. Un niño ya con un uso de razón puede perfectamente decir, yo no voy a decir eso, coge tú el teléfono o haz lo que tú quieras, yo no voy a mentir a esta persona, porque sé que no está bien y yo tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo, me guste o no, porque tiene razón. Y a lo mejor ahí aprendemos una lección también. Es importantísimo esto, sí. Sí, señor. Sí, una aplicación práctica de lo que estamos hablando, pero que ocurre a menudo. Bueno, barakallahu fikum a todos los que habéis estado viendo esto. Nos veremos en el siguiente episodio y seguiremos hablando de lecciones importantes sobre la crianza de los hijos. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.